Hola, esto es el Faro Informativo. Bienvenido al canal donde diariamente te informas con las mejores noticias sobre el acontecer nacional. Hoy un notición llena los titulares porque Diosdado soltó una bomba y aseguró que la oposición liderada por Juan Guaidó pidió cacao y quiere volver a dialogar. Según el número 2, la intención de la conversación sería sacar del juego a los integrantes de la mesita de diálogo que hicieron su gran debut en la Casa Amarilla. Diosdado también ha dado a conocer una condición con la que debería cumplir la oposición liderada por Juan Guaidó para que ambos se sienten nuevamente. Aunque muchos dudan sobre la veracidad de los comentarios de Cabello, no debes dejar de escuchar las declaraciones hechas por el número 2, que en estos últimos días ha insistido mucho sobre sus supuestas reuniones secretas con el líder opositor Juan Guaidó y hasta un video reveló. Por otra parte, uno de los integrantes de la mesita, a quien quieren despachar, ha dado a conocer la fecha de las elecciones parlamentarias. Pero hay un conflicto porque hay otros parlamentarios que advierten que las primeras elecciones que deben de haber son para elegir un nuevo CNE. Toda esta controversia y mucho más te lo contaremos el día de hoy. Así que quédate con nosotros y ponte cómodo que de inmediato comenzaremos con los detalles de las noticias. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que la oposición liderada por Juan Guaidó quiere volver a dialogar con el régimen de Nicolás Maduro tras el fracaso de las conversaciones que se desarrollaron entre mayo y agosto pasado. Esa derecha violenta, la de Juanito Alimaña, quiere volver a sentarse. Y lo primero que pide es que se debe cesar la Mesa Nacional de Diálogo, conformada con sectores minoritarios de la oposición. Así lo dijo Diosdado durante la rueda de prensa de su partido. Reiteró que Maduro ha dicho que no volverá a sentarse con la oposición representada por Guaidó hasta que no se retracten sobre la supuesta intención de este sector de entregar el territorio Esequibo a Guyana. Nosotros no vamos a un proceso de diálogo a capitular, y mucho menos a capitular en contra de lo que se diga en esta Constitución. Así lo indicó, al tiempo que señaló que en la mesa de conversaciones que el chavismo sostiene con un sector de la oposición, se han logrado resultados tangibles. Destacó que entre esos resultados se encuentra el regreso de los diputados chavistas al Parlamento después de más de 2 años de abandono por estar el legislativo en desacato, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia. Otro anuncio interesante lo hizo el secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más, Felipe Mujica, quien aseguró que las elecciones parlamentarias son inevitables y serán el año 2020. La actual directiva del Consejo Nacional Electoral, principales y suplentes, coloquen a la orden, o si es necesario, la renuncia de sus cargos para facilitar, políticamente hablando, de la designación de un nuevo organismo electoral. Así lo dijo Mujica. Durante una rueda de prensa, Mujica dijo que en el orden del día de la Asamblea Nacional se plantea todo menos la discusión de manera conciliadora. El orden del día está diseñado para que se caigan a batazos los sectores del parlamentario Juan Guaidó con los sectores del gobierno, y que de esta manera es imposible que se pueda llegar a algún acuerdo. Así lo señaló uno de los integrantes de la mesita de diálogo de los partidos que dicen ser opositores con el régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, asevera que para lograr un cambio político es necesario que la presión sea en todos los flancos y que incluya hablar con el chavismo de base para explicarles su propuesta. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional fue uno de los principales emisarios del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido como mandatario encargado de Venezuela por 54 países durante el proceso de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro y donde el Reino de Noruega participó como mediador. El 7 de agosto, las negociaciones entre ambos factores políticos que se realizaban en Barbados se paralizaron por el reclamo de Maduro ante nuevas sanciones de Estados Unidos, uno de los puntos que se tocaba en la negociación.
González explica que eso fue una excusa de Maduro, pues ya estaban en el momento de tomar decisiones en base a la propuesta que entregó la oposición. Con los noruegos hemos tenido contacto, pero no hay indicios de que el régimen quiera acuerdo. Ante esto, Stalin fue entrevistado. Ustedes entregaron una propuesta sobre la cual Maduro debía responder. ¿Qué hace falta para que digan hasta aquí llegamos y seguimos con nuestro camino? Hay que entender que la negociación es una herramienta y no un fin en sí mismo. No hemos dejado de hacer nuestra política, sino cómo se asume el proceso. Nosotros nunca dejamos de hacer nuestra política por la negociación. Eso sí, hay que protegerla. A pesar de eso, la Asamblea Nacional no cambió de agenda, se protegieron los activos, no hubo bajo en alguna otra materia. El error está en que negocias y dejes de hacer otras cosas. Creo que solo nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, a pesar de lo que diga incluso la comunidad internacional. Representantes opositores de la llamada mesa de diálogo han dicho que la negociación del todo o nada no es viable para el caso venezolano, que mejor son acuerdos parciales. ¿Ustedes se plantearon acuerdos parciales o un acuerdo formal en todos los puntos? Primero, no es un problema metodológico. Un acuerdo parcial, que es a lo que aluden los que están en la llamada mesita de diálogo, nombre que no le pusimos nosotros, se lo puso el mismo gobierno. Por ejemplo, en los presos políticos, ahí no puede haber acuerdo. Eso es una medida unilateral porque ellos fueron los que encarcelaron a estas personas. Con su regreso a la Asamblea, ellos fueron los que se retiraron hace 2 años. ¿Qué acuerdo puede ser ese? Son acuerdos unilaterales del régimen, no parciales. Más allá de esto, entre las pautas de la negociación estaba que nada está acordado hasta que todo esté acordado, a menos que las partes quieran acordar algo parcialmente. Esa posibilidad existe. Está el ejemplo de la Asamblea. Su decisión de regresar fue una medida unilateral, pero ¿qué hacemos con las decisiones de la Asamblea Nacional porque ellos no las reconocen? ¿Cómo hacemos para nombrar al CNE o hacer leyes porque no pueden habilitar a la Asamblea Nacional solo para el poder electoral? Debe ser reconocida en todas sus competencias y eso implica un acuerdo mucho más grande. El acuerdo lo que quiere es que se hayan garantías de que nadie más vaya preso por razones políticas. Puede soltar a la gente, que es lo que queremos, pero nunca aceptamos esa negociación porque las causas de su encarcelamiento son políticas. Entonces, ¿siguen descartando su participación en esta mesa? Totalmente, nunca lo hemos pensado. ¿Y qué van a hacer con la convocatoria a parlamentarias? ¿Piensan participar? Primero, yo no soy abstencionista, ni la oposición venezolana o el gobierno de Juan Guaidó. Creemos en el voto y ha sido nuestro objetivo lograr elecciones justas, libres y transparentes. Esto no es un tema de que se convoque solo una elección. Tiene que ver con el poder electoral y el resto de las instituciones como el poder ciudadano judicial y que haya observación internacional. Segundo, esta crisis está armada porque el 20 de mayo de 2018 no hubo una elección. Entonces no es un tema de descartar si ir o no a un proceso electoral, sino que los venezolanos podamos elegir nuestro destino. El plan del régimen es hacer solo las parlamentarias y descartar la presidencial, que no se hable de eso, pero no hay forma de que este país sea viable con Maduro en el poder. Hay una nueva convocatoria para el 16 de noviembre. ¿Qué se espera de esa fecha? La organización de la presión interna. Sí, y cubrir las expectativas. Aquí hay que mover todas las piezas a la vez. Stalin González estuvo en el centro de la polémica debido a su asistencia a un juego de semifinales de las Grandes Ligas en Estados Unidos. Al diputado se le criticó el costo de las entradas y qué hacía en un lugar como ese, cuando desde el gobierno interino y él mismo han dicho que los venezolanos están pasando por una situación de crisis extrema. Más allá de la polémica, el chavismo pide una investigación y el Contralor avanzó en ese sentido al iniciar un procedimiento para determinar los fondos que usaron. Yo estoy abierto a todas las investigaciones. Por una entrada de un juego de béisbol no me van a decir ahora que yo soy un corrupto. Yo vivo en la misma casa que construí desde que me casé hace 11 años. Tengo un nivel de vida normal con la precariedad que hay en este país. Me invitaron al juego de béisbol. Esa entrada no cuesta lo que algunos trataron de decir. Esa entrada cuesta $201 con impuestos. Me invitaron unos amigos como los que tenemos afuera por montones todos los venezolanos. Hay 3 ciudades donde tengo a mis amigos. Si por eso me van a investigar, no tengo ningún problema. Ahora, ¿quién me va a investigar?
los que se robaron la plata de la luz, del agua de PDVSA. ¿Y qué hacía en Washington? Cumpliendo con una agenda política y diplomática, lo cual no fue interrumpida. Yo llegué el martes en la noche, tuve reuniones miércoles y jueves y el viernes ya estaba en Caracas. Y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Gracias por seguirnos y no olvides darle like si te ha gustado este video.